Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a aprender el uso de tablas. Cuando tenemos una gran cantidad de datos es aconsejable trabajar en formato de tablas. En el ejemplo que se muestra a continuación, tenemos las ventas que se han realizado del día de un grupo de agentes de ventas de una mueblería. Quizás cuando la cantidad de datos es pequeña, eh, usted pueda decir que no tiene sentido utilizar el formato tabla, pero vamos a suponer por un momento que nos encontramos con una base de datos en la cual hemos capturado muchas ventas. Para el ejercicio solamente contamos con algunos registros nada más, pero vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí a primera vista, pareciera ser que nuestro formato está en formato tabla, pero esto no es cierto. Lo único que tiene es que le hemos dado formato, o sea, hemos colocado lo que son los bordes y le hemos dado un sombreado a la cabecera principal, pero de ahí no está en formato tabla. ¿Qué hacemos para convertir un conjunto de datos, en este caso todos estos que tenemos acá, en un formato tabla? Bueno, hay dos formas de hacerlo. La primera es seleccionando todos los datos. Una vez que hemos seleccionado todos los datos, presionamos la tecla control junto con la tecla T y nos va a aparecer la siguiente ventana que nos pregunta dónde están los datos de la tabla. Si se dan cuenta, aquí está mencionando es igual a dónde, de la celda A1 hasta la celda E12, ¿sí? Y nos pregunta si la tabla tiene encabezados. Automáticamente está señalado. ¿Cuáles son los encabezados? Pues vendría siendo la parte donde dice vendedores, productos, cantidad, precio y venta total. Le damos a aceptar. La segunda forma de convertir un rango de valores en formato tablas es seleccionando nuevamente, igual como lo hicimos anteriormente, seleccionando todos los datos que queremos convertir en tabla y irnos a la pestaña principal, insertar y darle ahí donde dice tabla. Igualmente nos vuelve a aparecer la misma notificación de que si están correctos los datos, los cuales estamos especificando aquí, y le damos a aceptar. Entonces vemos que esto rango de valores son convertidos en tabla. Algo que tenemos que ver es que nos apareció un botoncito en las esquinas inferiores derecha de cada encabezado. Esos botoncitos que vemos allí, que son como un cuadrado y adentro tienen un pequeño triángulo, son son los filtros. O sea, cuando nosotros hemos convertido una serie de datos en formato tabla, automáticamente nos van a aparecer los filtros. Como su nombre lo indica, los filtros, podemos hacer un filtrado de los datos. En este caso, en la columna vendedores, podemos dar un clic acá en el cuadrito y nos aparecen, por ejemplo, acá los vendedores que nosotros tenemos en esta serie de datos. Puede darse cuenta, aparece Arturo, Juan, María, Pedro, Rosa. Y por ejemplo, si nosotros deseleccionamos todos estos nombres y solamente seleccionamos Juan y le damos a aceptar, entonces sobre los datos hacemos un filtro, el filtro sobre vendedores, en este caso específicamente sobre Juan. Entonces nos va a mostrar solamente las ventas que Juan realizó. Podemos quitar este filtro haciendo nuevamente clic en ese cuadro y después borrando donde dice borrar filtro de vendedores. Ahora podemos hacer el filtro sobre los productos de la misma manera, hacer clic en el encabezado de productos y por ejemplo podemos deseleccionar todos primero y después seleccionar, por ejemplo, silla, para ver cuántas ventas hubo de silla, independientemente de quién haya sido el vendedor. También podemos aplicar el filtro sobre cada una de las siguientes columnas. Es así como podemos aplicar el filtro sobre las cantidades,
igual también el filtro sobre el precio y el filtro aún sobre los totales. Bueno, entonces cuando nosotros convertimos una serie de datos a formato tabla, nos vamos a dar cuenta que esto se ha realizado porque en los encabezados nos van a aparecer los filtros. Ahora, podemos utilizar los filtros no solamente para hacer un filtrado de una columna, sino podemos hacer una combinación de ambos. Puedo decir que yo necesito saber, por ejemplo, no sé, de seleccionar a las ventas de Pedro, por así decirlo, y me interesan a mí solamente las ventas de Pedro en las cuales él haya vendido el producto silla. Y ahí tenemos, ¿verdad? Con la aplicación de filtros. Ahora, también otro punto interesante es que una vez que hemos convertido este rango de valores en una tabla, podemos también hacer el uso de la fila de totales. ¿Dónde encontramos la fila de totales? Bueno, nos vamos a la pestaña diseño y en la pestaña diseño vemos que se encuentra desactivado la opción fila de totales. Entonces podemos darle clic aquí para activar esta fila de totales, y como vemos acá, por ejemplo, en la columna total podemos ver el total de las ventas que en dinero, de las ventas que se realizaron en el día. Ahora, haciendo uso de la fila de totales y de los filtros, podemos saber qué cantidad vendió cada uno específicamente. Por ejemplo, voy a ver qué cantidad fue la que vendió Juan. Desactivamos a todos primero, activamos solamente a Juan, y pues ahí tenemos, Juan tuvo una venta durante el día de 5,400. Ahora es importante ver que la fila de totales no solamente hace sumas, sino trae otras opciones. Si podemos nosotros dar un clic aquí en la esquina inferior derecha, vamos a ver que aparece un pequeño triangulito. Este triangulito le vamos a dar clic acá y nos va a salir las opciones. No solamente podemos calcular lo que es la suma, sino también podemos calcular el promedio, podemos hacer cuenta, podemos hacer contar números, el máximo, el mínimo, podemos hacer una desviación, también y otras funciones que podemos realizar. Esto no solamente se puede realizar sobre la fila de totales, también la puede hacer sobre el precio, sobre la cantidad y el producto. Y al moverle, dar clic acá en la pestaña diseño y después en la fila de totales, podemos desaparecer esa fila de totales si en dado caso ya no lo queremos tener activado. Ahora, hay otra herramienta muy interesante, es la de segmentación de datos. Donde encontramos esta herramienta? Se encuentra en la pestaña diseño y después nos vamos acá por donde dice la pestaña exportar. Hay una herramienta que se llama insertar segmentación de datos. Mira, es muy interesante que, por ejemplo, voy a hacer una segmentación sobre los vendedores y le voy a dar a aceptar, y me va a aparecer como una especie de filtro interactivo. ¿Por qué un filtro interactivo? Miren, vamos a desactivar este filtro que teníamos activado hace un rato. Y bueno, miren, por ejemplo acá, ¿qué es lo que tenemos? Yo quisiera, como yo hice una segmentación de datos de la columna vendedores, me aparecen acá los vendedores que yo tengo en esta tablita. Entonces, por ejemplo, si yo le doy, a ver, quisiera saber cuáles fueron las ventas de Juan, y ustedes pueden darse cuenta, nos aparece única y exclusivamente las ventas de Juan. Si yo le doy, por ejemplo, cuáles fueron las ventas de Pedro, pues únicamente me aparecen las de Pedro, y así sucesivamente con cada uno de los vendedores. Si se pueden dar cuenta, esto es un poco más dinámico. Le agregamos la fila fila de totales, como lo hemos hecho, y igual, si se dan cuenta, por ejemplo, así sabemos que Pedro, por ejemplo, vendió 13,800 con un solo clic. Ahora, puede ser que por algún motivo o alguna circunstancia, bueno, vamos a borrar esta segmentación de datos. ¿Cómo la borramos? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer
clic derecho sobre la segmentación y vamos a darle aquí quitar vendedores, y ahí quitamos la segmentación de datos. Bueno, puede ser que por algún motivo nosotros queramos convertir la tabla que nosotros acá tenemos, la queramos convertir a formato de rango de valores nuevamente. Puede hacer que se tenga que hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para dejar esta tabla como estaba al inicio de nuestra práctica? Bueno, lo que vamos a hacer es ir a la pestaña diseño y darle clic acá donde dice antes de convertir en rango es importante que quite el estilo de la tabla. Entonces, ¿dónde voy a quitar el estilo de la tabla? Bueno, acá en la parte donde dice estilos de tabla, voy a seleccionar, por ejemplo, acá el estilo que dice ninguno, o sea que no tiene ningún estilo. Le doy clic acá, que siempre debe de ser por lo regular el primero, y le doy ahí clic. Ya le quité el estilo, porque al convertir un rango de valores en tabla automáticamente le genera un estilo. Pero y ahora sí ya le doy convertir en rango. ¿Vale? Me pregunta, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Le damos que sí. Y pues ahora nuevamente vuelve a hacer una tabla normal, ¿verdad? Lo único que cambió fue acá que esta fila de totales, pues como no se la desactivamos antes de convertirlo en rango, pues lo dejó en una fila normal acá abajo. Pero eso sería todo en esta clase. Los espero en la siguiente.